Hay una cosa que aprendí en esas semanas y que no le he contado a nadie en más de 50 años. Que el miedo verdadero no grita, no corre, no te despierta de noche con el corazón desbocado. El miedo verdadero se sienta contigo en silencio y espera. Y tú lo dejas estar porque no sabes qué otra cosa hacer. Tengo 81 años. Vivo solo en una habitación con patio interior que huele a humedad y a ropa recién lavada. Mis manos ya no escriben con la fluidez de antes y el médico dice que tengo que descansar más. Pero hay cosas que no esperan a que uno esté listo para contarlas. Hay cosas que simplemente llegan a un punto en que el silencio pesa más que la verdad. Y entonces uno se sienta, toma el bolígrafo y empieza a escribir aunque le tiemblen los dedos. Esto que voy a contar no se lo dije a mi hija cuando me lo preguntó hace años. No se lo dije al sacerdote que me confesó durante décadas. No se lo dije a las 2 personas que lo vivieron conmigo, aunque las 3 llegamos a un acuerdo sin pronunciarlo nunca en voz alta. Un acuerdo de esos que se construyen con silencios y miradas, y que duran más que cualquier promesa hablada. Ese acuerdo fue que lo que pasó en el pabellón C del Hospital de San Cristóbal no beneficiaba a nadie de ser repetido. Que algunas cosas se quedan mejor adentro. Durante 53 años creí eso con convicción. Ya no lo creo. No porque haya cambiado de opinión sobre lo que ocurrió, sino porque hay algo que cambia cuando uno empieza a contar los inviernos que le quedan en lugar de los que ya vivió. Ya no me queda tanto tiempo como para seguir guardando esto. Y si no lo dejo escrito ahora, nadie sabrá jamás que existió una celda en un corredor frío, donde ocurrió algo para lo que ningún idioma que yo conozca tiene la palabra correcta. No les pido que me crean. Nunca les voy a pedir eso. Lo que pasó no necesita ser creído para haber ocurrido. Las marcas en ese techo seguían ahí cuando salimos. El aire de esa celda seguía siendo de ese frío extraño cuando abrimos la ventanilla por última vez. Y el interno de la celda 9 seguía sin estar cuando revisamos. Esos son los hechos. El resto, lo que significa todo eso, lo dejo para que cada quien lo resuelva como pueda. Yo llevo más de medio siglo resolviéndolo, y todavía no llegué a ningún lugar. Hay una cosa más que debo decir antes de empezar. Voy a contar esta historia hacia atrás por un momento. No desde el principio, no desde el día en que llegué a San Cristóbal con una maleta pequeña y el contrato de trabajo doblado en el bolsillo del saco. Voy a empezar desde el momento en que todo dejó de tener sentido para mí. Desde la noche en que comprendí que lo que estaba ocurriendo en ese corredor era algo que ningún manual del hospital, ningún protocolo de seguridad y ninguna formación que yo hubiera tenido en mis 32 años de vida me había preparado para enfrentar. Porque ese es el momento donde está el corazón de esta historia. El principio cronológico puede esperar. Primero necesitan entender lo que vi esa noche. Y después les explico cómo llegué hasta ahí. Si esta historia te está generando algo por dentro, suscríbete y deja tu like. Me ayuda más de lo que creen, y hay mucho más por contar. Era pasada la medianoche y el corredor del pabellón C olía a piedra mojada y a desinfectante barato. Ese olor denso y metálico que se te pega en la garganta y que después de varias semanas de turno nocturno ya no notas conscientemente, pero que igual está ahí, impregnado en la ropa, en el pelo, en algún lugar detrás de los ojos. Yo llevaba ya varias semanas en ese turno y conocía cada metro de ese corredor de memoria. Sabía en qué punto del piso crujía la madera si uno pisaba hacia la izquierda. Sabía cómo cambiaba el sonido de los pasos cuando uno pasaba frente a las celdas con el secundario abierto versus las que tenían el doble cerrojo puesto. Conocí el ritmo de esa noche mejor que el de cualquier otro lugar en el que hubiera trabajado antes. Por eso supe de inmediato que algo estaba mal. No supe qué, pero lo supe. Hay una diferencia entre el silencio normal de un corredor de madrugada y el silencio que había esa noche frente a la celda 9. El silencio normal tiene textura. Tiene los murmullos lejanos de otros pabellones, el crujido del edificio acomodándose,
la respiración de la noche filtrándose por las ventanas altas. El silencio de esa noche no tenía nada de eso. Era compacto. Era el silencio de algo que está completamente quieto porque está prestando atención. Me detuve frente a la puerta de la celda 9 con la linterna en la mano y un peso raro en el pecho que no era exactamente miedo, pero que se le parecía bastante. Abrí la ventanilla de observación. La celda estaba oscura excepto por el hilo de luz que entraba desde el tragaluz en el techo, una franja delgada que cruzaba el suelo de piedra en diagonal. Y ahí, en el centro exacto de la celda, estaba el interno, de pie, los brazos a los lados, mirándome directamente a través de la ventanilla, con una expresión que no correspondía a ninguna de las que yo había visto antes en ningún interno de ningún pabellón. No era agresividad, no era miedo, no era confusión ni angustia, ni ninguna de las cosas que uno aprende a leer en una cara cuando trabaja en un lugar así. Era paciencia, una paciencia específica y calculada, del tipo que tiene alguien que lleva esperando algo concreto y que en ese momento reconoce que el tiempo que falta es menor que el tiempo que ya pasó. Me quedé mirándolo. Él me miró. No sé cuánto tiempo estuvo eso así. En algún momento cerré la ventanilla y caminé de vuelta hacia el control. Y mientras caminaba, con la linterna iluminando el suelo delante de mí y los cerrojos de las otras celdas brillando a los lados, tuve una sensación que no tiene nombre en ningún idioma que yo conozca. La sensación de que la puerta que acababa de dejar atrás tenía ojos, de que lo que había al otro lado de esa puerta me seguía viendo con la misma claridad que antes, a través del hierro, a través de la distancia, sin necesitar la ventanilla abierta para hacerlo. Para entender cómo llegué hasta ese corredor esa noche, tengo que volver a unas semanas antes, a una mañana en que todavía no sabía nada de la celda 9 ni de lo que había dentro. A una mañana en que Rodrigo Estevez me dijo, mientras los dos tomábamos café en la sala de personal, con las caras de quien acaba de terminar 8 horas de turno nocturno, que la noche anterior había llegado un interno nuevo, y que algo en ese ingreso no se sentía bien. Rodrigo Estevez tenía la costumbre de hablar rápido cuando algo lo había afectado más de lo que quería admitir. Y esa mañana hablaba muy rápido. Me contó que la noche anterior había llegado un interno nuevo al pabellón C, mientras yo estaba en casa durmiendo, y que desde el momento en que ese hombre cruzó la puerta del corredor, algo en el ambiente cambió de una manera que Rodrigo no sabía explicar con palabras, pero que tampoco podía ignorar. Me dijo que los 2 hombres que lo trajeron se fueron antes de que nadie les pidiera firmar nada, que dejaron los papeles encima del mostrador del control y salieron sin mirar atrás, como quien deja algo que no quiere seguir cargando. Que el interno no opuso resistencia, no gritó, no intentó escapar, pero que tampoco participó en el proceso de ingreso de ninguna manera reconocible. No respondió preguntas. No reaccionó cuando le tomaron los datos. Simplemente estaba ahí, presente en el cuerpo pero ausente en todo lo demás, mirando el techo del corredor con una concentración que Rodrigo describió como la de alguien que está leyendo algo que nosotros no podemos ver. Yo escuché todo eso con el café caliente entre las manos y la cabeza todavía espesa de sueño, y pensé que Rodrigo exageraba, que llevaba demasiadas semanas de turno nocturno y que el cansancio le estaba jugando malas pasadas. Eso pensé. Me equivoqué completamente. Pero esa mañana todavía no lo sabía. Esa mañana todavía era un hombre de 32 años que había llegado al hospital de San Cristóbal 3 semanas antes por una razón muy simple. Necesitaba trabajo. Así de concreto y así de poco romántico. Un conocido que trabajaba en la administración municipal me dijo que el hospital buscaba auxiliares para el turno nocturno con urgencia y que el sueldo era bueno para la época. Yo tenía una habitación que pagar, una deuda pendiente con mi hermano y exactamente lo suficiente en el bolsillo para llegar al mes siguiente si no ocurría nada imprevisto. Así que fui. Me presenté a la entrevista con el saco planchado y los zapatos limpios,
y la doctora Amparo Villanueva me recibió en su oficina con la eficiencia precisa de alguien que ha tenido que repetir ese proceso demasiadas veces en muy poco tiempo. Era una mujer de unos 50 años, cabello oscuro, recogido hacia atrás, lentes de armazón delgado y una manera de hablar que no dejaba espacio para preguntas innecesarias. Me explicó el protocolo del turno nocturno, los procedimientos de seguridad del pabellón C y las condiciones del contrato en menos de 20 minutos. Mencionó casi de pasada, con la misma entonación con que podría haber mencionado el horario del comedor, que 3 auxiliares habían solicitado traslado voluntario a otros pabellones en el último mes. No dijo por qué. Yo no pregunté. Ahora pienso que debía haber preguntado, pero en ese momento necesitaba el trabajo y las preguntas incómodas son un lujo que uno no siempre puede darse. Firmé el contrato esa misma tarde y el lunes siguiente empecé el turno nocturno en el pabellón C. Las primeras 2 semanas fueron exactamente lo que esperaba. Extenuantes, monótonas, con ese tipo de cansancio particular que produce estar despierto cuando el mundo entero duerme. Pero manejables. Conocí a Rodrigo, que llevaba 4 meses en ese turno y que tenía la costumbre de llenar el silencio con palabras cuando los nervios lo apretaban, lo cual en el pabellón C resultaba ser casi siempre. Conocí a Consuelo Barragán, la enfermera de guardia, una mujer de mediana edad con una autoridad natural que no necesitaba levantarse de la silla para hacerse notar. Consuelo tenía una manera de mirar que te decía todo lo que necesitabas saber sobre una situación antes de que ella abriera la boca. Y cuando abría la boca, era para decir exactamente lo necesario y nada más. En 40 noches de turno junto a ella, la escuché reír exactamente una vez, y el sonido la sorprendió a ella misma. Lo que aprendí rápido en el pabellón C era que el silencio tenía distintas calidades. Había un silencio normal, el silencio de las 2 de la madrugada cuando los internos dormían y el corredor quedaba quieto y el único sonido era el crujido de la madera bajo los pasos y el viento filtrándose por las ventanas altas. Ese silencio era manejable. Uno se acostumbraba. Y había otro silencio, más difícil de describir, que venía del extremo del corredor, del lado donde estaba la celda 9. Ese silencio era diferente desde el primer día. No era ausencia de sonido. Era algo más parecido a una presencia que no hacía ruido. Y esa diferencia, que en las primeras noches yo atribuía al cansancio o a la imaginación, se volvió imposible de ignorar después de que Rodrigo me contó lo del nuevo interno. Porque esa misma noche, cuando llegué a mi turno y caminé por primera vez por el corredor, sabiendo que había alguien nuevo en la celda 9, noté algo que no supe cómo registrar en el log. Los otros 4 internos del pabellón, que normalmente generaban entre ellos suficiente ruido para llenar el corredor, estaban distintos. El que solía golpear rítmicamente su puerta en las madrugadas no lo hizo esa noche. El que hablaba solo en voz alta habló en un murmullo tan bajo que había que acercarse a la puerta para distinguir que eran palabras. Como si algo hubiera bajado el volumen de todo el pabellón. Como si todos, de alguna manera que yo no podía explicar, supieran que había algo nuevo en el extremo del corredor y hubieran decidido, cada uno por su cuenta, no llamar la atención. Yo hice la ronda de medianoche como siempre. Revisé cada celda en orden. Y cuando llegué a la celda 9 y abrí la ventanilla de observación, el interno estaba en el catre con la espalda hacia la puerta, inmóvil. No había nada visualmente alarmante en eso. Era exactamente lo que debería haber estado haciendo a esa hora. Pero había algo en la manera en que estaba quieto que no correspondía al descanso. Era la quietud de algo que está completamente alerta. Cerré la ventanilla, anoté la observación en el registro y seguí caminando. No se lo mencioné a Rodrigo esa noche porque no tenía nada concreto que mencionar, solo una sensación. Y las sensaciones no van en el log. Lo que sí anoté, porque era un dato objetivo, era que la temperatura al final del corredor era notablemente más baja que en el resto del pabellón. Le di vueltas a eso mientras caminaba de regreso al control. El corredor era de piedra antigua y mal aislada. Las corrientes de aire eran impredecibles.
Había explicaciones lógicas. Me aferré a ellas con la concentración de alguien que sabe que si suelta esa cuerda, no hay otra a la que agarrarse. Lo que no sabía todavía era que en menos de 2 semanas iba a soltar esa cuerda sin remedio. Porque lo que vivimos en el pabellón C durante las semanas siguientes no tenía ninguna explicación lógica que yo pudiera sostener con honestidad. Y la noche en que finalmente lo entendí, ya no había manera de desentenderlo. La primera semana después de la llegada del interno de la celda 9 fue extraña de una manera que cuesta describir con precisión, porque por fuera no ocurrió nada. Y sin embargo todo estaba diferente. El pabellón C seguía siendo el mismo corredor de piedra con las mismas 12 celdas y los mismos cerrojos y el mismo olor a desinfectante mezclado con humedad vieja. Las rondas eran iguales. Los registros se llenaban igual. Rodrigo seguía hablando más de la cuenta cuando los nervios lo apretaban y Consuelo seguía llegando puntual a sus revisiones con esa manera suya de caminar que no hacía ruido en el corredor. Todo igual por fuera. Pero había algo que había cambiado en la textura del lugar y que yo sentía cada noche desde que cruzaba la puerta del pabellón. Algo parecido a la sensación de entrar a una habitación donde acaba de ocurrir algo y todavía no se disipó del todo en el aire. El interno comía. Eso era lo primero que revisábamos en cada turno, que la bandeja de la ranura hubiera entrado y salido. Salía siempre vacía. Dormía, o al menos eso parecía, porque en las revisiones nocturnas estaba en el catre con la espalda hacia la puerta y no se movía. No emitía sonidos. No respondía a las preguntas de protocolo que Consuelo hacía a través de la puerta, las preguntas estándar de orientación que se hacen a todos los internos del pabellón. Nada de eso era técnicamente alarmante. Había internos en el pabellón C que llevaban meses sin pronunciar una palabra y que, sin embargo, estaban catalogados como estables. El silencio por sí solo no era un criterio de intervención. Lo que sí empezó a llamarme la atención en esa primera semana era algo que no encontré en ningún manual y que por eso no supe cómo registrar. El interno de la celda 9 no generaba ningún sonido reconocible, pero el silencio que venía de esa celda no era igual al silencio de las otras. Era más denso, más deliberado, como si en lugar de ausencia de sonido hubiera una presencia activa que absorbía el ruido que debería estar ahí. Yo hacía las rondas y cuando pasaba frente a la celda 9 había un momento breve de unos pocos pasos en que el eco de mis propios pasos en el corredor cambiaba ligeramente. Se volvía más apagado, como si el sonido cayera en algo en lugar de rebotar en la pared. Una noche se lo mencioné a Rodrigo con cuidado, buscando la manera de decirlo que no sonara a que me estaba volviendo loco. Rodrigo me miró un momento y me dijo que él también lo había notado desde la segunda noche, pero que había decidido no decir nada porque no quería que pensara mal de él. Los dos nos quedamos en silencio un momento y luego seguimos con el registro, como si no hubiera pasado nada, porque esa era la única respuesta sensata disponible en ese momento. La doctora Villanueva examinó al interno al tercer día de su ingreso. Yo no estaba presente en la evaluación, pero leí el registro después como era parte del protocolo del turno. Villanueva anotó que el paciente era pasivo, pero alerta, que respondía a estímulos físicos de manera apropiada, aunque no respondía verbalmente, y que ciertos indicadores físicos requerían seguimiento periódico. Esa última frase me quedó dando vueltas. Ciertos indicadores físicos. No decía cuáles, no decía por qué. En un registro médico, esa clase de vaguedad no es accidental. Significa que quien escribe sabe algo que no sabe cómo poner en el documento oficial. Guardé esa información en algún lugar de la cabeza y seguí trabajando. Eso fue un error. No el guardarlo, el seguir trabajando como si esa frase no significara nada. Porque al final de esa primera semana, ocurrió algo que me dejó claro que el interno de la celda 9 no era un caso ordinario. Fue durante la ronda de medianoche, la mía, solo, mientras Rodrigo se quedaba en el control completando el log. Era una noche de mucho frío,
de ese frío seco que se mete en los huesos a través de la ropa. Y el corredor estaba en ese silencio particular que yo ya había aprendido a reconocer como la calma antes de que algo cambiara. Llegué a la celda 9 y abrí la ventanilla de observación, con el movimiento mecánico de quien ha hecho lo mismo cientos de veces. Y el interno no estaba en el catre. Estaba en el centro de la celda, de pie, los brazos a los lados, mirándome directamente a través de la ventanilla con esa expresión que les describí al principio de esta historia, esa expresión de paciencia calculada que no correspondía a ningún estado emocional reconocible. Pero lo que no les conté en ese primer relato, lo que guardé para este momento, es lo que ocurrió durante los 2 minutos que estuve paralizado frente a esa ventanilla sin poder moverme. Porque al principio pensé que el problema era la expresión de su cara, que era eso lo que me tenía clavado ahí. Pero no era solo eso. Era que mientras lo miraba, y él me miraba, tuve la sensación progresiva y absolutamente inequívoca de que el espacio entre los dos se estaba reduciendo. No físicamente. Él no se movió ni 1 centímetro. Pero algo en la manera en que sus ojos me sostenían la mirada hacía que la distancia entre los dos se sintiera cada vez menor. Como si la puerta de hierro y el metro de corredor que me separaban de esa ventanilla fueran cada vez más delgados, más permeables, menos reales. Cerré la ventanilla. Puse la mano en el cerrojo exterior para asegurarme de que estaba puesto y noté que me temblaban los dedos. No mucho, pero lo suficiente para que me diera cuenta. Caminé de regreso al control sin apresurarme, porque apresurarse habría sido admitir algo que todavía no estaba listo para admitir. Me senté frente al registro, tomé el bolígrafo y anoté. Interno, celda 9, medianoche. De pie en el centro de la celda, sin respuesta e indicación verbal, sin incidentes. Eso fue lo que anoté. Lo que no anoté fue lo que sentí durante esos 2 minutos. Ni el temblor en los dedos, ni la sensación de que la distancia entre los dos no funcionaba según las reglas normales, ni el hecho de que cuando me senté en esa silla y puse el bolígrafo en el papel, tardé casi 1 minuto en recordar cómo se escribía la palabra medianoche. Rodrigo me miró cuando entré al control y no dijo nada, pero me trajo el café sin que yo lo pidiera, y eso me dijo todo lo que necesitaba saber sobre qué tan bien se me notaba en la cara lo que acababa de vivir. Esa noche, cuando terminó el turno y caminé hacia la salida con el primer gris del amanecer entrando por las ventanas del pasillo principal, me prometí que al día siguiente iba a revisar con más calma el expediente del interno, que iba a encontrar algún dato, algún diagnóstico, alguna explicación clínica que pusiera todo esto en un marco entendible, que había una razón lógica para lo que había sentido frente a esa ventanilla y que simplemente todavía no la conocía. Me aferré a esa idea durante todo el camino a casa. Era lo único que tenía. Pero esa misma noche, antes de que pudiera revisar nada, Rodrigo me esperaba en la entrada con una cara que me dijo que algo había ocurrido durante las horas en que yo había estado durmiendo. Y lo que me contó fue el principio del fin de todas las explicaciones lógicas que me quedaban. Lo que Rodrigo me contó esa tarde no fue un evento extraordinario. Fue algo mucho más pequeño que eso. Y por eso fue mucho más perturbador. Me dijo que durante el turno de la mañana, mientras yo dormía, había ocurrido algo en el corredor del pabellón C que no supo cómo reportar en el log y que por eso no lo había reportado. A las 3 horas de turno, durante una ronda de rutina, había escuchado algo que venía de la celda 9. No un golpe, no una voz. Algo más parecido a una cadencia, una especie de sonido continuo y bajo, sin pausas, sin la variación que tiene el habla normal cuando uno respira o duda o busca la palabra. Una cadencia uniforme como la de una máquina que funciona. Rodrigo se había detenido frente a la puerta y había escuchado durante un tiempo que no supo estimar porque perdió la noción de cuánto estaba ahí parado. Y luego el sonido paró de golpe, sin disminuir gradualmente,
sin ninguna transición. Simplemente dejó de estar. Rodrigo abrió la ventanilla. El interno estaba en el catre con la espalda hacia la puerta, exactamente como siempre, sin moverse. Rodrigo cerró la ventanilla, volvió al control y no anotó nada porque, me dijo, no encontró las palabras para describir lo que había escuchado de una manera que no lo hiciera quedar como alguien que empezaba a perder el juicio. Lo entendí perfectamente. Yo tampoco había anotado lo del temblor en mis dedos la noche anterior. Lo que sí hice esa tarde, antes de que empezara el turno, fue ir a buscar el expediente del interno. No el registro clínico que llevaba Consuelo, sino el expediente de ingreso, el documento original que había llegado con los hombres que lo trajeron. Lo encontré en el archivador del control con una etiqueta que decía solamente el número de celda y la fecha de ingreso. Lo abrí en la mesa de la sala de personal con la luz encendida, porque afuera ya empezaba a oscurecer y el pabellón C de noche no era el lugar más propicio para leer con calma. Lo que encontré adentro era escaso hasta el punto de ser casi ofensivo para ser un expediente médico de ingreso. Hombre, 40 y tantos años aproximados. Remitido por orden judicial. El motivo de internamiento estaba descrito en una sola línea que decía «Hechos de naturaleza extraordinaria ocurridos en el ejercicio de sus funciones». Sin nombre, sin historial familiar, sin diagnóstico previo. La firma del médico remitente era ilegible. La institución de origen estaba tachada con una línea de tinta tan gruesa que no había manera de leer qué había debajo. Leí ese documento 3 veces. La tercera vez lo leí buscando lo que no estaba. Porque en un expediente de ingreso siempre hay cosas que no están, pero que su ausencia tiene un peso propio. Y lo que no estaba en ese documento era todo lo que hubiera permitido tratar a esa persona como una persona. No había nombre, no había historia, no había nada que dijera quién era ese hombre antes de convertirse en el interno de la celda 9. Era como si alguien hubiera construido un documento diseñado específicamente para decir lo mínimo posible. Guardé el expediente en el archivador. Anoté en el log que lo había revisado como parte del protocolo de turno y fui al corredor a empezar las rondas. Esa noche Rodrigo vino conmigo en la primera ronda sin que yo se lo pidiera. Se levantó de la silla del control cuando tomé la linterna y caminó a mi lado sin decir nada. Yo no dije nada tampoco. Llegamos a la celda 9. Abrí la ventanilla. El interno estaba de pie en el centro, mirando la puerta. Rodrigo, que estaba a mi derecha, dio un paso involuntario hacia atrás, un solo paso, y luego se quedó quieto. Cerré la ventanilla. Ninguno de los dos habló durante el resto de esa ronda. Pero desde esa noche, Rodrigo acompañó cada una de mis rondas hasta el final, y ninguno de los dos lo discutió nunca. No fue necesario. Lo que pasó 3 noches después cambió todo lo que pensábamos que sabíamos sobre los límites de lo que podía ocurrir en ese corredor. Y lo que pensábamos que sabíamos, lo digo ahora con la claridad de 81 años, era muy poco. Era casi nada. Eran las 2:15 de la madrugada, calculado por el reloj del control que revisé antes de salir, y Rodrigo y yo caminábamos el corredor en la ronda de medianoche tardía. La noche era fría de esa manera particular que tiene el frío, cuando el edificio entero lleva horas sin calefacción suficiente y el calor del cuerpo es lo único que uno tiene. Llevábamos 2 linternas, porque una de las lámparas del extremo del corredor había fallado esa semana y nadie había venido todavía a reemplazarla. El extremo donde estaba la celda 9 estaba más oscuro que el resto. Llegamos a la altura de la celda 7, 2 puertas antes de llegar a la 9, y Rodrigo me puso una mano en el brazo. Paré, escuché, y lo escuché. La cadencia que me había descrito, ese sonido continuo y bajo, sin pausas ni variaciones, que venía de la celda 9, como viene el sonido de una radio encendida en el cuarto de al lado, presente, pero sin contornos claros. Nos quedamos quietos los dos. El sonido continuó durante un tiempo que no supe medir porque mi sentido del tiempo en ese momento no estaba funcionando de manera confiable.
Y entonces paró. El silencio que vino después fue peor que el sonido. Era el silencio de algo que acaba de terminar de hablar y está esperando respuesta. Me acerqué a la ventanilla. La abrí con cuidado, despacio, como si el ruido de metal pudiera interrumpir algo que era mejor no interrumpir. El interno estaba de pie en el centro, como siempre, pero esta vez había algo diferente en la manera en que me miraba. No era la misma expresión de paciencia calculada de las noches anteriores. Esta vez había algo más activo en esa mirada, algo que en un ser humano ordinario yo hubiera llamado reconocimiento. Como si me estuviera viendo de verdad por primera vez. Como si hasta ese momento yo hubiera sido parte del fondo y ahora hubiera pasado a ser parte de algo que le importaba. Cerré la ventanilla. Le dije a Rodrigo en voz muy baja que termináramos la ronda. Terminamos la ronda. Volvimos al control y yo me senté y estuve un momento mirando el log sin escribir nada. Entonces Rodrigo dijo, también en voz baja, aunque estábamos solos, que había algo que tenía que decirme. Que la noche anterior, cuando yo no estaba, había ocurrido algo que tampoco había anotado. Que durante su ronda de las 4 de la mañana había encontrado algo en el suelo del corredor, a la altura de la celda 9, que no estaba ahí antes de que empezara el turno, y que tampoco estaba ahí cuando llegó el turno de día. No me dijo qué era todavía. Se levantó, fue al cajón del control y sacó una hoja doblada en 4. Me la dio. La abrí. Era un dibujo que Rodrigo había hecho a lápiz de lo que había visto en el suelo, porque le había parecido importante dejar constancia de alguna manera, aunque no fuera en el log oficial. Era un patrón. Líneas que se cruzaban en ángulos precisos formando algo que no era aleatorio. Rodrigo había escrito debajo, con su letra irregular, que lo había limpiado del suelo con un trapo antes de que llegara el turno de día, que no supo por qué lo limpió, que simplemente sintió que era lo que había que hacer. Miré ese dibujo durante un buen rato, y luego levanté la vista y le pregunté cómo lo había visto en el suelo si la lámpara del extremo del corredor llevaba días sin funcionar. Rodrigo me miró. Tardó un momento en responder, y cuando respondió, dijo que había pensado en eso también, que no había tenido linterna en ese momento porque la había dejado en el control, que no sabía de dónde venía la luz con la que había visto el patrón en el suelo, que esa era la parte que no había querido anotar en ningún lado. Guardé el dibujo en el bolsillo de la chaqueta. Esa noche, cuando salí del turno al amanecer, no lo tiré. Lo guardé durante años. Todavía sé exactamente en qué cajón de esta habitación está. Al cuarto día de la segunda semana, el interno de la celda 9 dejó de dormir. No de manera gradual, no como alguien que duerme menos cada noche hasta que el sueño desaparece. Simplemente una noche estaba en el catre como siempre y a la noche siguiente ya no estaba. Cada revisión, a cualquier hora, lo encontraba de pie en el centro exacto de la celda, los brazos a los lados, mirando la puerta. Las 4 de la mañana, de pie. Las 6, de pie. Las 2 del mediodía, cuando el turno de día hacía su ronda, de pie. Siempre el mismo punto del suelo, el centro geométrico de la celda, como si lo hubiera medido. La doctora Villanueva fue informada y realizó una evaluación esa misma semana. Yo no estaba presente porque el protocolo no lo permitía, pero esperé en el corredor durante toda la evaluación, con la excusa de que tenía que completar el registro de la puerta contigua. Lo que pude escuchar desde afuera era la voz de Villanueva haciendo preguntas con ese tono clínico y controlado que uno aprende en años de trabajo institucional. Preguntas de orientación, nombre, fecha aproximada, lugar donde se encontraba, y después de cada pregunta, silencio. No el silencio de alguien que no entiende, el silencio de alguien que ha decidido no responder. Villanueva salió unos 20 minutos después. Pasó frente a mí sin detenerse, con el registro bajo el brazo y una expresión que yo había aprendido a leer en las caras de las personas que acaban de procesar algo que no saben cómo clasificar. Se detuvo al final del corredor, justo antes de la puerta de salida, y se quedó parada mirando sus propias manos durante unos segundos. Luego siguió caminando.
Esa noche leí su anotación en el registro. Decía que el paciente mostraba una respuesta atípica a los ciclos de sueño y que la postura de pie sostenida no había derivado aún en deterioro físico observable, lo cual era en sí mismo un dato que requería explicación. Esa última frase me golpeó diferente a como me había golpeado la primera anotación de la semana anterior. Porque Villanueva no era una mujer que usaba palabras imprecisas. Cuando ella escribía que algo requería explicación, significaba que no tenía ninguna. Y eso, viniendo de ella, era más perturbador que cualquier cosa que yo hubiera podido notar en el log sobre lo que sentía en ese corredor de madrugada. El interno seguía de pie cada vez que lo revisábamos. Rodrigo empezó a contarlo en voz alta durante las rondas, no porque fuera necesario, sino porque el silencio se volvía más difícil de sostener. Decía, cuarta ronda, celda 9, de pie, sin novedad, con una entonación plana que era exactamente la entonación de alguien que está usando las palabras para no pensar. Yo lo dejaba hablar. A veces lo hacía yo también. Las palabras de protocolo tienen esa función que nadie explica en los manuales, pero que todos los que trabajan en lugares así aprenden solos. Son una manera de poner distancia entre lo que ves y lo que sientes, una capa fina entre uno y lo que no tiene nombre. El problema era que esa capa se estaba volviendo cada vez más delgada. Fue Consuelo quien encontró las huellas, y la manera en que las encontró fue lo que hizo que todo lo que habíamos observado hasta entonces dejara de ser una acumulación de sensaciones incómodas y se convirtiera en algo que ninguno de los tres podía seguir atribuyendo al cansancio o a la imaginación. Era su revisión formal de las 3 de la mañana, la que hacía sola mientras Rodrigo y yo estábamos en el control. Tardó más de lo habitual. Cuando volvió no dijo nada. Se acercó al cajón del escritorio, sacó la cinta métrica que se usaba para mediciones de mantenimiento y volvió al corredor sin mirarnos. Rodrigo y yo nos levantamos y la seguimos sin que nadie dijera nada, porque cuando Consuelo Barragán hace algo sin explicarlo, es porque lo que está haciendo requiere toda su concentración y cualquier pregunta es un estorbo. Las huellas estaban en el suelo de madera del corredor, entre la celda 9 y la puerta de entrada al pabellón. Marcas de pisadas descalzas, impresas en algo que no supe identificar a primera vista, pero que al acercar la linterna parecía ser una mezcla de humedad y algo más oscuro que no era polvo. Consuelo se arrodilló y empezó a medir. Midió la longitud de cada huella. Midió el espacio entre ellas, midió el ancho. Lo hice en silencio durante varios minutos mientras Rodrigo y yo la iluminábamos desde los lados sin movernos. El problema con esas huellas no era su forma ni su tamaño. Era su dirección y lo que esa dirección significaba. Iban desde el fondo del corredor, desde la zona de la celda 9, hacia la puerta de entrada al pabellón. En una sola dirección, sin vuelta. Como las huellas de alguien que caminó desde la celda hasta la puerta y no regresó. Y la celda 9 estaba cerrada con doble cerrojo exterior, los dos intactos, los dos en la posición en que los habíamos dejado al inicio del turno. Consuelo terminó de medir, guardó la cinta métrica, se quedó arrodillada un momento mirando las huellas y luego se puso de pie con la lentitud de alguien que está organizando lo que acaba de ver antes de moverse. Nos miró a los dos. Y dijo, con una voz completamente plana y sin inflexión de ningún tipo, que esto no iba en el registro de esa noche. Ninguno de los dos discutió, ninguno preguntó por qué. Lo entendimos los tres al mismo tiempo y de la misma manera, que era esta. Si esto entraba en el registro oficial, alguien tendría que leerlo. Y si alguien lo leía, tendría que hacer algo al respecto. Y ninguno de los tres estaba seguro de querer que eso ocurriera todavía, porque lo que eso implicaba era que el corredor del pabellón C ya no era solamente el lugar donde estaba el interno de la celda 9. Era el lugar por donde el interno de la celda 9 había caminado, con los cerrojos puestos por fuera, en oscuridad. En algún momento de esa noche, mientras nosotros estábamos en el control llenando el log, Rodrigo tomó el trapo de limpieza que había en el carrito del pasillo y limpió las huellas del suelo antes de que llegara el turno de día. No se lo pedimos. Lo hizo solo, con movimientos metódicos, mientras Consuelo y yo lo veíamos desde el extremo del corredor. Nadie dijo nada.
Y cuando terminó y los tres volvimos al control a esperar el amanecer, había algo que había cambiado entre nosotros de manera permanente. Ya no éramos tres personas que compartían un turno y unas sospechas. Éramos tres personas que compartían un secreto. Y los secretos en un lugar como ese tienen un peso que no mejora con el tiempo. Lo que ninguno de los tres sabía todavía era que lo que habíamos encontrado esa noche era apenas el principio de lo que el corredor tenía para mostrarnos. El médico que había firmado el ingreso del interno presentó su renuncia un martes por la mañana sin avisar a nadie con anticipación. Lo supe porque Consuelo me lo dijo esa noche al inicio del turno, con la misma entonación con que uno anuncia algo que confirma lo que ya sabía, pero que igualmente duele escuchar en voz alta. El doctor Mendoza Arrieta llevaba 11 años en el hospital. Era un hombre de esos que uno asocia con la estabilidad de un lugar, alguien que parece parte del edificio mismo, que estará ahí cuando uno llegue y seguirá estando cuando uno se vaya. Su carta de renuncia tenía 3 líneas. Consuelo la había visto porque pasó por la administración antes de llegar a la doctora Villanueva, y Consuelo tenía la clase de presencia en ese hospital que hacía que los documentos importantes pasaran cerca de ella antes de llegar a su destino oficial. 3 líneas que no explicaban nada. Motivos personales. Efectivo de inmediato. Sin periodo de transición. Pero lo que Mendoza Arrieta había dejado además de la carta era un sobre dirigido a Villanueva con su nombre escrito a mano en la cubierta. Consuelo no me dijo cómo había llegado a leer el contenido de ese sobre, y yo no le pregunté. Lo que me dijo fue esto. Mendoza escribía que había cometido un error en la primera evaluación del interno de la celda 9, que lo que había documentado en ese primer examen no reflejaba lo que en realidad había observado, porque lo que había observado no tenía cabida en ningún documento médico que él conociera. Que los indicadores físicos que había notado como pendientes de seguimiento no eran indicadores de enfermedad ni de deterioro. Eran indicadores de algo que se movía en dirección contraria, y que recomendaba con toda la urgencia que podía transmitir por escrito que el asunto fuera escalado a una autoridad que él no podía identificar con precisión, pero que quedaba claro que no era ninguna instancia médica conocida. Consuelo me contó todo esto de pie en el pasillo del control, con la voz baja y los brazos cruzados, mientras Rodrigo estaba en el otro extremo del corredor haciendo la primera ronda. Cuando terminó de hablar, nos quedamos en silencio un momento. Luego ella dijo que iba a preparar el registro de la noche y se metió al control. Yo me quedé en el pasillo otros 30 segundos mirando la puerta del pabellón C. Pensé en Mendoza Arrieta caminando hacia su carro esa mañana, con una caja con sus cosas y sin mirar atrás. Pensé que, probablemente, tomó la decisión correcta. Pensé que yo seguía ahí de pie frente a esa puerta y que eso decía algo sobre mí que no estaba seguro de que me gustara. Esa noche, revisé el registro médico del interno con más atención que nunca. Busqué los datos físicos que Mendoza había anotado como pendientes de seguimiento y los comparé con las anotaciones posteriores de Villanueva. Lo que encontré era esto. En el ingreso, Mendoza había registrado el peso del interno, la altura, la temperatura corporal y ciertos valores que no especificaba en detalle, pero que anotaba como dentro de parámetros normales con asterisco. 3 semanas después, Villanueva había repetido algunas de esas mediciones y los valores habían cambiado. No en la dirección en que cambian los valores de alguien que está enfermo, o que no come bien o que no duerme. En la dirección opuesta. Como si el cuerpo de ese hombre estuviera haciendo algo que los cuerpos no hacen. Villanueva no había escrito ningún comentario junto a esos números. Solo los había anotado y había puesto debajo, en su letra pequeña y precisa, 3 palabras. Seguimiento la próxima semana. Guardé el registro en su lugar. Esa noche no se lo conté a Rodrigo. Había cosas que uno procesaba solo antes de compartirlas, no porque quisiera ocultar información, sino porque necesitaba tiempo para encontrar la manera de decirlas sin que sonaran a lo que en realidad eran. Las marcas en las paredes de la celda 9 aparecieron durante la 3ª semana, y lo que las hacía imposibles de ignorar no era su forma,
sino el lugar donde estaban. Las primeras las encontré yo durante la ronda de medianoche. 4 o 5 trazos profundos en la pared izquierda de la celda, a la altura del pecho de un hombre de pie. Los vi a través de la ventanilla con la linterna, y en el primer segundo pensé que eran rayaduras normales, el tipo de marcas que cualquier interno deja en una pared de celda con el tiempo. Pero no eran eso. Eran incisiones limpias, de profundidad uniforme, que seguían una dirección precisa y que cuando las iluminé de cerca, formaban algo que no era arbitrario. Tenían una lógica interna visible incluso para quien no entendiera qué representaba. Como las notas de una partitura para alguien que no sabe música. Se ve que hay un sistema. No se sabe cuál. Anoté el hallazgo en el log con la descripción más neutral que pude construir. Marcas en pared izquierda, celda 9, origen indeterminado, sin riesgo estructural aparente. Lo que no anoté era lo que me había llamado la atención de verdad. Que el interno estaba de pie en el centro de la celda, como siempre, mirando la puerta, y que las marcas estaban en la pared que quedaba exactamente a su espalda. Lo que significaba que o las había hecho sin darse la vuelta, cosa que no era posible, o las había hecho en algún momento en que ninguna de nuestras revisiones lo había capturado dándose la vuelta. Y nuestras revisiones eran cada 2 horas. A la noche siguiente, las marcas cubrían toda la pared izquierda hasta el techo. No unas pocas más. Toda la pared. En un patrón continuo sin interrupciones, como si hubiera sido hecho de una sola vez. Llamé a Rodrigo. Los dos estuvimos varios minutos iluminando esa pared a través de la ventanilla sin decir nada. El patrón se extendía hasta el borde del techo, donde la pared se encontraba con la piedra del cielo raso a casi 3 metros del suelo. Las marcas en esa zona superior eran igual de profundas y precisas que las del nivel del pecho. Igual de limpias, igual de deliberadas. Rodrigo cerró la ventanilla él mismo esa vez. Lo hizo despacio. Luego se quedó con la mano apoyada en la puerta de hierro un momento y dijo, en voz muy baja, que no quería saber con qué las había hecho porque en la celda no había nada que pudiera hacer eso. Yo tampoco quería saberlo. Lo que sí sabía era que al día siguiente esas marcas iban a haber llegado a las otras paredes. Lo sabía con la misma certeza con que uno sabe que va a llover cuando el cielo tiene ese color particular. Sin poder explicar por qué lo sabe. Simplemente lo sabe. Y así fue. A la tercera noche el patrón cubría las 4 paredes y había comenzado a extenderse hacia el techo en sus 4 esquinas. A la cuarta noche, el techo estaba completo. 3 metros de altura. Piedra dura. Incisiones uniformes y profundas en cada centímetro disponible de superficie. Y el interno, de pie en el centro, como siempre, con los brazos a los lados, mirando la puerta. Como si nada de lo que cubría las paredes a su alrededor tuviera nada que ver con él. Esa noche Consuelo entró al corredor después de su revisión formal. Se detuvo frente a la ventanilla de la celda 9 y estuvo mirando el techo a través de la abertura durante un tiempo que no medí. Luego la cerró, se dio la vuelta y nos dijo que al día siguiente iba a hablar con Villanueva, que ya no podía esperar más, que lo que estaba ocurriendo en esa celda necesitaba salir del espacio donde lo teníamos guardado los 3 y llegar a alguien que pudiera hacer algo al respecto. Rodrigo y yo no dijimos nada, no porque estuviéramos en desacuerdo, sino porque los dos sabíamos que cuando Consuelo Barragán tomaba una decisión en ese tono, la conversación había terminado antes de empezar. Y en el fondo, los dos sabíamos también que tenía razón. Lo que no sabíamos era lo que iba a ocurrir la noche siguiente, antes de que Consuelo pudiera hablar con nadie. Lo que el interno de la celda 9 tenía preparado para esa noche era algo que ninguno de los 3 había anticipado, y que cambió todo lo que pensábamos que podía pasar en ese corredor. Antes de que Consuelo pudiera hablar con Villanueva al día siguiente, intenté hacer algo por mi cuenta que en ese momento me pareció razonable, y que ahora, con 50 años de distancia, me parece la clase de decisión que uno toma cuando todavía cree que la información puede protegerlo de algo.
Tenía un contacto en el juzgado que había emitido la orden de internamiento. Un hombre que me debía un favor de hacía años, de esos favores pequeños que no tienen valor en el momento, pero que acumulan interés con el tiempo. Le llamé una mañana desde la cabina del pasillo principal, después del turno, con la voz del cansancio encima y la cabeza llena de paredes cubiertas de marcas. Le pedí que buscara el expediente judicial que correspondía al internamiento del paciente sin nombre de la celda 9. Le di la fecha de la orden y el número de juzgado que aparecía en el documento de ingreso. Me dijo que lo intentaría. 3 días después me llamó al mismo número a la misma hora. Hablé con él durante menos de 2 minutos. Lo que me dijo en esos 2 minutos fue esto. El expediente existía en el registro de entradas del juzgado. Estaba anotado con fecha, número de caso y clasificación de urgencia máxima. Pero cuando fue a buscar el contenido físico del expediente al archivador donde debía estar, el archivador estaba vacío. No era que el expediente hubiera sido trasladado a otra ubicación. No era que estuviera en revisión ni en préstamo a otra instancia. El espacio donde debía estar el contenido de ese caso estaba vacío como si nunca hubiera sido llenado. Mi contacto me dijo que eso no era posible dentro del sistema, que un expediente con número asignado y clasificación de urgencia máxima no podía existir como referencia sin tener contenido físico, que había revisado 2 veces por si se había archivado en el lugar equivocado, que no estaba en ningún lado. Le respondí que eso era lo que había. Hubo un silencio en la línea. Luego me dijo que prefería no saber más sobre ese asunto y que esperaba que el favor quedara saldado con eso. Colgó. Yo me quedé con el auricular en la mano unos segundos más de lo necesario, mirando la pared de la cabina, que tenía ese color amarillo desgastado de las paredes que llevan décadas sin que nadie las pinte, y que de alguna manera en ese momento me recordó al color de las paredes del pabellón C antes de que las marcas las cubrieran. Colgué el auricular. Volví al pabellón. No le conté a nadie lo de la llamada ese día. Lo guardé en el mismo lugar donde guardaba las otras cosas que todavía no tenían el lenguaje adecuado para ser dichas. Ese lugar se estaba llenando con demasiada rapidez. Consuelo habló con Villanueva esa tarde. Yo no estaba presente, pero Rodrigo sí, porque Consuelo lo había pedido específicamente como testigo, cosa que me dijo mucho sobre cómo había calculado esa conversación de antemano. Me contaron lo que ocurrió después, en la sala de personal, los 2 sentados frente a mí con el café que nadie estaba bebiendo. Consuelo había presentado los hechos verificables uno por uno. Las huellas en el corredor con la celda cerrada. La ranura de alimentación que aparecía manipulada desde el interior sin que el mecanismo exterior hubiera sido tocado. Las marcas en las paredes y el techo a alturas imposibles. Los cambios en los valores físicos del interno que iban en dirección contraria a cualquier deterioro conocido. Villanueva había escuchado todo sin interrumpir. Había hecho 2 preguntas de clarificación, ambas sobre los datos físicos medibles, no sobre las interpretaciones. Luego había dicho que necesitaba tiempo para consultar antes de actuar. Consuelo había dicho que el pabellón necesitaba vaciarse cuanto antes. Villanueva había mirado la mesa durante unos segundos y luego había dicho que lo consideraría seriamente y que hablarían de nuevo al día siguiente. Consuelo había salido de esa reunión con la cara de quien acaba de empujar con toda su fuerza una puerta que cedió menos de lo esperado. Rodrigo me dijo que mientras Villanueva hablaba, había tenido la sensación de que la doctora ya sabía todo lo que Consuelo le estaba contando. Que no había sorpresa en su cara, solo el peso de alguien que lleva días cargando algo que todavía no ha decidido cómo manejar. Esa noche trabajamos el turno con esa tensión particular que tiene el tiempo cuando uno está esperando que ocurra algo y no sabe si lo que ocurra va a ser mejor o peor que lo que ya pasó. Lo que ocurrió esa noche fue peor. Eran las 4 menos cuarto de la madrugada, calculado por el reloj del control, y yo estaba haciendo la ronda solo porque Rodrigo se había quedado completando el registro de incidencias de las horas anteriores. Un documento que se había vuelto cada vez más difícil de redactar, porque la distancia entre lo que ocurría y lo que se podía escribir en un papel oficial se ensanchaba cada noche.
Llegué a la celda 9 con la linterna y el peso de 3 semanas de turno nocturno en los hombros, y abrí la ranura de alimentación para verificar que estuviera libre, como era parte del protocolo de las rondas tardías. La ranura estaba abierta, no desde el exterior, desde adentro. El mecanismo de la ranura era simple, pero estaba diseñado con una sola dirección de operación posible, hacia afuera, porque su función era que el personal introdujera la bandeja de comida y el interno no pudiera manipular el acceso desde dentro. Era imposible operarla desde la celda. Yo sabía eso con la misma certeza con que sabía mi propio nombre, porque había usado ese mecanismo cientos de veces en las semanas anteriores y entendía exactamente cómo funcionaba. La ranura estaba abierta hacia adentro, y a través de esa abertura, en la oscuridad de la celda, 2 ojos me miraban desde abajo, desde la altura exacta de la ranura, lo que significaba que el interno estaba agachado, al otro lado de la puerta, con la cara a centímetros del metal. Cerré la ranura. Lo hice despacio, con las manos que me respondían por instinto, mientras el resto de mí tardaba en procesar lo que acababa de ver. Verifiqué el cerrojo exterior superior. Puesto. Verifiqué el inferior. Puesto. Puse la palma de la mano sobre la puerta de hierro un segundo. El metal estaba frío de una manera que no correspondía a la temperatura del corredor. Frío, como algo que lleva horas sin calor cerca. Caminé de vuelta al control con pasos medidos. Me senté frente al registro. Rodrigo levantó la vista y me miró. Yo abrí el log en la página de esa noche y escribí: Ronda de las 4 de la mañana. Celda 9. Sin novedades. Cerrojos en posición correcta. Rodrigo no dijo nada, pero cuando terminé de escribir, empujó su taza de café hacia mí sin que yo se la pidiera, igual que había hecho aquella primera noche en que salí de la ventanilla con los dedos temblando. Y yo entendí que él había visto algo en mi cara que yo no habría sabido describir con palabras. Bebí el café. Estaba frío. No importó. Esa noche, cuando terminó el turno y salí al amanecer, me detuve en el patio del hospital antes de llegar a la salida y estuve unos minutos mirando el edificio desde afuera. Mirando las ventanas del pabellón C, las altas y angostas ventanas con los barrotes oxidados que no dejaban entrar suficiente luz ni en pleno mediodía. Pensé en el interno de la celda 9, agachado frente a la ranura, con la cara a centímetros del metal. Pensé en que no había ninguna razón lógica por la que hubiera hecho eso. Y luego pensé que quizás la pregunta equivocada era ¿qué razón tenía para hacerlo? Que la pregunta correcta era otra. Si podía salir cuando quería. Si podía caminar por el corredor en la oscuridad y volver a la celda y manipular mecanismos que no se podían manipular desde adentro. Entonces la pregunta no era cómo lo hacía. La pregunta era ¿por qué seguía ahí? ¿Por qué cada mañana, cuando llegaba el turno de día y abría la ventanilla para la revisión, el interno estaba en la celda, de pie en el centro, mirando la puerta, como si en ningún momento se hubiera movido? Esa pregunta me acompañó todo el camino a casa. Y fue la misma pregunta que le hice a Consuelo esa noche cuando llegué al turno y la encontré en el pasillo con una expresión que me dijo que ella también había llegado a la misma conclusión por su propio camino. Que no estábamos conteniendo a nadie. Que lo que había en la celda 9 estaba ahí porque quería estar ahí. Y eso era infinitamente más perturbador que cualquier otra cosa que hubiéramos enfrentado hasta ese momento. Consuelo y yo tuvimos esa conversación al día siguiente de la noche de la ranura, y fue la primera vez en todas esas semanas que alguno de los dos dijo en voz alta lo que los dos sabíamos desde hacía días. No fue una conversación larga. Fue breve y directa de la manera en que son directas las conversaciones entre personas que ya no tienen energía para rodeos. Estábamos en la sala de personal antes del inicio del turno, los dos solos, porque Rodrigo había llegado tarde esa noche por primera vez desde que lo conocía. Y Consuelo puso su taza en la mesa y me miró y dijo, sin preámbulo de ningún tipo, que quería saber si yo creía que lo que estaba en la celda 9 sabía lo que estaba haciendo. No me preguntó qué creía que era. Me preguntó si creía que actuaba con intención.
La diferencia entre esas dos preguntas era enorme, y los dos lo sabíamos. Yo tardé un momento en responder, no porque no supiera dar respuesta, sino porque decirla en voz alta cerraba una puerta que hasta ese momento todavía podía fingir que estaba entornada. Le dije que sí, que creía que cada cosa que había ocurrido en ese corredor desde la primera noche había sido deliberada. Las huellas en una sola dirección, la ranura abierta desde el interior, la cadencia en la oscuridad, las marcas que se extendían noche a noche con una precisión que no era compatible con ninguna forma de deterioro mental que yo conociera. Todo tenía la estructura de algo que estaba siendo ejecutado con un plan. Consuelo asintió despacio, como quien recibe la confirmación de un diagnóstico que ya conocía, pero necesitaba escuchar de otra persona para terminar de aceptarlo. Luego dijo la segunda parte de lo que quería decir, que era esto, que lo que no entendía era para qué. Que podía aceptar que había algo en esa celda que operaba con intención y con una capacidad que superaba cualquier cosa que ella hubiera visto en 20 años de trabajo en instituciones cerradas, pero que no podía encontrar la lógica de qué buscaba. ¿Qué ganaba quedándose ahí de pie noche tras noche, dejando que lo observáramos? ¿Qué función cumplían las marcas en las paredes? ¿A dónde llevaba todo eso? Me quedé callado un momento, y luego le dije que quizás esa era la pregunta equivocada, que quizás la lógica de lo que hacía no era una lógica que nosotros pudiéramos entender desde adentro, de la misma manera en que una mosca no puede entender la arquitectura del edificio donde está, que podía haber un propósito perfectamente coherente para algo que a nosotros nos resultaba completamente opaco. Consuelo me miró durante unos segundos sin decir nada. Luego recogió su taza, se levantó y dijo que esa idea, que había algo actuando con un propósito que nosotros no podíamos comprender y que nos incluía de alguna manera dentro de ese propósito, sin que pudiéramos hacer nada al respecto, era la cosa más perturbadora que alguien le había dicho en mucho tiempo, y que probablemente era verdad. Esa noche hicimos el turno los tres juntos con más silencio del habitual. El corredor del pabellón C tenía ese peso particular de los lugares donde se sabe que algo va a ocurrir, pero no se sabe cuándo. Cada ronda frente a la celda 9 era igual a la anterior, el interno de pie en el centro, los brazos a los lados, la mirada en la puerta, el patrón en las paredes cubriendo cada superficie disponible. Todo igual. Pero la sensación de que algo estaba acercándose a su punto final se había instalado en el corredor como se instala la humedad antes de la lluvia, sin que uno pueda señalar de dónde viene, pero sin que tampoco pueda ignorarla. Lo que ocurrió 2 noches después fue algo para lo que ninguno de los tres estaba preparado. Y eso que para ese momento creíamos haber procesado suficiente como para que poco pudiera sorprendernos. Me equivocaba. Era pasada la medianoche y yo estaba haciendo la ronda con Rodrigo a mi lado, como había sido la costumbre desde hacía semanas, cuando llegamos frente a la celda 9 y abrí la ventanilla con el movimiento ya automatizado de quien ha repetido el mismo gesto cientos de veces. El interno estaba en el centro como siempre, los brazos a los lados, mirando la puerta. Todo igual, excepto por una cosa, estaba sonriendo. No era una sonrisa de bienvenida, ni de amenaza, ni de ninguno de los tipos reconocibles de sonrisa que uno aprende a leer en una cara humana. Era algo más específico y más difícil de describir. Era la sonrisa precisa de alguien que acaba de recibir una confirmación que llevaba tiempo esperando. La sonrisa de quien estaba al teléfono, esperando una respuesta importante, y en ese momento la línea conecta y sabe, antes de que la otra persona diga una sola palabra, que la respuesta es la que quería. No había nada amenazante en esa sonrisa en el sentido convencional. Eso era lo que la hacía insoportable, porque no iba dirigida a nosotros. No era la reacción a que hubiéramos abierto la ventanilla. Era algo que ocurría en un espacio que no incluía a Rodrigo ni a mí. Como si en ese momento, en esa celda, algo hubiera encajado en su lugar y la sonrisa fuera simplemente la respuesta física a ese encaje. Cerré la ventanilla. Rodrigo no dijo nada. Yo no dije nada. Caminamos de regreso al control en silencio y los dos nos sentamos y estuvimos un tiempo sin hablar,
mirando el reloj abierto en la mesa sin escribir nada. El reloj del control marcaba la 1:20. Afuera, en el corredor, el pabellón C estaba en silencio. Ese silencio compacto y deliberado que yo había aprendido a reconocer desde las primeras noches. Rodrigo fue el primero en hablar. Dijo, en voz muy baja, que tenía la sensación de que algo había terminado. Que no sabía qué, pero que esa sonrisa tenía el aspecto de algo que marca el final de una fase. Le pregunté qué quería decir con eso. Me dijo que no lo sabía exactamente, que era solo una sensación, pero que si esa sonrisa significaba que algo había concluido, eso implicaba que algo distinto estaba por comenzar, y que no sabía si eso era mejor o peor que lo que ya habíamos vivido. Fui a buscar a Consuelo. La encontré en el extremo del corredor, de pie frente a la puerta sellada del pabellón, con los brazos cruzados y la mirada fija en algún punto de la pared que no era realmente la pared. Le conté lo de la sonrisa. La escuchó sin interrumpirme y cuando terminé estuvo en silencio un momento. Luego dijo que mañana hablaba con Villanueva sin importar lo que la doctora hubiera decidido o no decidido. Que ya no había más tiempo para consultas ni para considerarlo. Que lo que acababa de ocurrir en esa celda era el tipo de señal que uno no puede ignorar sin consecuencias. Asentí. Los dos volvimos al control. Esa noche ninguno de los tres durmió durante los descansos permitidos de turno. Nos quedamos en el control, los tres, con el café frío entre las manos, esperando que amaneciera. Y lo que ninguno de los tres dijo, pero que los tres pensábamos, era esto. Que si el interno de la celda 9 había sonreído porque algo había encajado en su lugar, entonces nosotros éramos parte de ese encaje de alguna manera que todavía no entendíamos. Y que cuando uno es parte de algo que no entiende y que opera con su propia lógica y su propio tiempo, lo único que puede hacer es estar atento. Porque lo que viene después de que algo encaja en su lugar es que la maquinaria empieza a moverse. Y esa noche, en ese corredor frío, con las marcas en las paredes y el silencio compacto como una presencia física, todos sentíamos que la maquinaria había comenzado a moverse. Lo que no sabíamos era hacia dónde. La noche después de la sonrisa, los otros 4 internos del pabellón C dejaron de comportarse como siempre lo habían hecho, y lo hicieron todos al mismo tiempo, lo cual era la parte que más me costaba explicarme. No fue gradual, no fue que uno empezara y los demás siguieran. Fue simultáneo, como si algo hubiera cambiado el canal en todos ellos a la vez. El interno de la celda 3, que llevaba semanas en mutismo casi total, empezó a hablar esa noche. No con frases reconocibles, ni con palabras sueltas que uno pudiera aislar y entender. Hablaba en una cadencia continua, sin pausas, sin la variación natural del habla humana. Rodrigo se detuvo frente a su puerta durante la ronda de las 2 y me miró con esa cara que ya conocía bien. La cara de quien reconoce algo que preferiría no reconocer. Era la misma cadencia, el mismo ritmo sin inflexiones que habíamos escuchado venir de la celda 9 en las noches anteriores. No igual en el tono ni en la voz, igual en la estructura, como si el interno de la celda 3 estuviera reproduciendo un patrón que había absorbido a través de las paredes sin saber que lo estaba haciendo. El interno de la celda 6, que normalmente dormía sin interrupciones hasta las rondas de madrugada, estaba de pie cuando llegamos a su ventanilla. No en el centro de la celda como el de la 9, pegado a la pared del fondo, mirando hacia arriba, hacia un punto del techo que no tenía nada visible. Llevaba los brazos apretados contra el cuerpo, con una tensión muscular que se notaba incluso desde la ventanilla. Rodrigo le habló a través de la puerta con el protocolo estándar. No respondió. Siguió mirando el techo. Los otros 2 internos estaban en sus catres, pero despiertos, cosa que a esa hora era inusual, y los 2 tenían la misma expresión que yo había aprendido a leer en los días recientes como una señal de que algo en el ambiente del pabellón había cambiado. No era miedo, no era agitación, era atención. La misma calidad de atención que uno ve en alguien que está escuchando algo que los demás no pueden oír.
Anoté todo en el log con la descripción más objetiva que pude construir. Comportamiento atípico simultáneo en internos de celdas 3, 6, 8 y 10. Sin causa aparente, sin incidentes físicos, sin riesgo inmediato identificado, decomiendo revisión médica en turno de mañana. Lo que no anoté era la interpretación que me resultaba imposible de ignorar, que lo que estaba ocurriendo en esas 4 celdas no era independiente de lo que llevaba semanas ocurriendo en la celda 9. Y algo se había extendido a través de las paredes de piedra de ese corredor de una manera que yo no podía explicar, y que los 4 internos estaban respondiendo a ello cada uno a su manera, sin coordinación visible, como plantas que giran todas hacia la misma fuente de luz sin comunicarse entre ellas. Consuelo llegó a su revisión de las 3 y recorrió el corredor en silencio. Cuando terminó, volvió al control y dijo una sola cosa: que ya no podía esperar a que Villanueva tomara una decisión por las vías institucionales, que iba a verla esa misma mañana antes de que terminara el turno, y que lo que pasara en esa conversación iba a determinar lo que ocurriera a continuación. Rodrigo dijo que la apoyaba completamente. Yo dije lo mismo. Y los 3 pasamos el resto de esa noche haciendo las rondas con la conciencia de que algo se estaba acercando a un punto que no tenía vuelta atrás. La conversación entre Consuelo y Villanueva ocurrió al amanecer, antes de que llegara el turno de día, en la oficina de la doctora con la puerta cerrada. Yo esperé en el pasillo durante casi 40 minutos. Rodrigo esperó conmigo, los dos apoyados en la pared con el cansancio de toda la noche encima, y un café que se fue enfriando en las manos sin que ninguno lo bebiera. Cuando Consuelo salió, su cara me dijo antes de que abriera la boca que la conversación había ido mejor de lo que esperaba, pero no tan bien como necesitábamos. Me contó lo que había ocurrido adentro mientras caminábamos hacia la salida. Consuelo había presentado el informe que había preparado durante las 2 noches anteriores, un documento que yo no había visto, pero que ella me describió como la versión más cuidadosa y más fría que había podido construir de todo lo que habíamos observado. Sin interpretaciones, sin lenguaje que pudiera ser descartado como subjetivo, solo hechos con fechas y descripciones verificables. Villanueva lo había leído completo sin interrumpir. Había hecho 3 preguntas, 2 sobre los datos físicos del interno, una sobre el comportamiento simultáneo de los otros 4 internos esa misma noche. Luego había dejado el documento sobre el escritorio y había mirado la ventana de su oficina durante un momento que Consuelo describió como el momento de alguien que está tomando una decisión que ya había tomado mentalmente hace días, pero que necesitaba el empuje final para pronunciarla en voz alta. Villanueva había dicho que el pabellón C necesitaba vaciarse esa misma noche, que los 4 internos serían trasladados a los pabellones A y B, que el personal de otros turnos sería convocado para apoyar los traslados, y que el asunto del interno de la celda 9 requería una gestión que ella iniciaría por canales formales en la mañana siguiente, porque una transferencia externa necesitaba autorización que no podía obtenerse esa misma noche. Consuelo había dicho que el pabellón necesitaba vaciarse esa noche y que la celda 9 necesitaba quedar sellada independientemente de la transferencia. Villanueva había dicho que estaba de acuerdo con eso, que los cerrojos exteriores eran suficientes por esa noche, que el pabellón completo quedaría cerrado desde la entrada principal hasta que se resolviera la situación. Consuelo me miró cuando terminó de contarme esto y dijo que no estaba satisfecha con la parte de dejar al interno sin transferir, que había presentado su objeción y que Villanueva la había escuchado, pero que la decisión era de la doctora y que dentro del protocolo no había más que pudiera hacer. Lo que sí podía hacer, dijo, era asegurarse de que el vaciado del pabellón se hiciera esa misma noche sin demora, y que los cerrojos de la celda 9 quedaran verificados por ella personalmente antes de sellar el pabellón. Rodrigo preguntó si alguien se iba a quedar vigilando la entrada del pabellón C esa noche después del sellado. Consuelo lo miró. Yo la miré. Los 3 sabíamos la respuesta antes de que alguien la dijera. No. Nadie se iba a quedar a 40 metros de esa celda en un corredor vacío a las 3 de la madrugada.
Ni nosotros ni nadie a quien pudiéramos pedírselo con conciencia tranquila. Esa noche comenzamos los traslados. 11 personas trabajando, algunos convocados de otros turnos con explicaciones mínimas. Los 4 internos fueron movidos a los pabellones A y B entre la 1 y las 3 de la mañana. Ninguno de los traslados tuvo incidentes, pero lo que me llamó la atención y que anoté en el log porque era un dato observable, aunque no supiera qué significaba, fue la manera en que reaccionó el interno de la celda 3 cuando cruzó el umbral de salida del pabellón C. Se detuvo exactamente en el punto donde el corredor del pabellón conectaba con el pasillo general del hospital. Se detuvo y no siguió caminando durante varios segundos. No miraba hacia atrás. Miraba hacia adelante, hacia el pasillo iluminado del Hospital General, con una expresión que tardé en identificar, pero que finalmente reconocí. Era alivio. El alivio específico de alguien que acaba de salir de un espacio donde llevaba demasiado tiempo sin que nadie se lo dijera. Luego siguió caminando como si nada hubiera pasado. Sellamos el pabellón C desde la entrada principal. Los cerrojos exteriores de la celda 9 estaban en posición, verificados por Consuelo. El corredor quedó vacío y en silencio. Y los 3, sin discutirlo, tomamos la decisión de quedarnos en el control del edificio principal hasta el amanecer. No en el pabellón, no cerca de esa puerta sellada. En el control, con las luces encendidas y el registro abierto en la mesa y el café que nadie iba a beber. Esperando que amaneciera. Preguntándonos en silencio qué iba a encontrar Villanueva cuando entrara a ese corredor por la mañana. El pabellón C, sellado y vacío, producía un tipo de silencio que no se parecía a ningún silencio que hubiera experimentado antes en ese edificio. Y eso que en semanas de turno nocturno había aprendido a distinguir los silencios del lugar con una precisión que no había pedido desarrollar, pero que se había instalado sola, como se instalan todas las habilidades que uno adquiere por necesidad de supervivencia. El silencio de un corredor vacío a las 4 de la mañana tiene una textura específica. Tiene el eco apagado de la piedra, el crujido ocasional de la madera, la respiración del edificio que se contrae con el frío de la madrugada. Es un silencio que tiene peso pero que uno puede medir. Lo que venía de la puerta sellada del pabellón C esa noche no tenía ninguna de esas características. Era compacto de una manera diferente. Era el silencio de algo que ha dejado de necesitar hacer ruido, porque ya terminó la parte que requería ruido. Rodrigo lo dijo primero, en voz muy baja, sin dejar de mirar el registro abierto frente a él. Dijo que era peor que cualquier sonido que hubiera escuchado en ese corredor. Que al menos los sonidos tenían una presencia que uno podía ubicar en el espacio. Que este silencio no tenía ubicación. Que venía de todos lados y de ninguno al mismo tiempo. No le respondí porque no tenía nada que agregar. Era exactamente eso. Me levanté a las 4:15 y fui a verificar que la puerta de entrada al pabellón C seguía cerrada. No porque esperara que hubiera cambiado algo, sino porque necesitaba hacer algo con las manos y con los pies. Necesitaba que mi cuerpo se moviera en lugar de quedarse quieto, procesando lo que el silencio transmitía. La puerta estaba cerrada. El cerrojo exterior estaba en posición. Puse la palma de la mano sobre la madera de la puerta, igual que había puesto la mano sobre el hierro de la celda 9 en noches anteriores. La madera estaba fría, no del mismo frío extraño del hierro de la celda. Fría de la manera normal en que está fría la madera de un edificio viejo a las 4 de la mañana. Eso, en ese momento, me pareció casi reconfortante. Volví al control. Consuelo estaba de pie junto a la ventana del pasillo que daba al patio exterior, mirando hacia afuera con los brazos cruzados. Le pregunté qué veía. Me dijo que nada, que estaba mirando si había luz en la ventana del pabellón C desde afuera. Le recordé que las ventanas del pabellón C tenían los barrotes y la piedra del alféizar, y que desde el ángulo del pasillo era imposible ver si había luz adentro. Me dijo que lo sabía, que igual estaba mirando. La entendí completamente. Hay cosas que uno hace no porque tengan sentido, sino porque el cuerpo necesita estar orientado hacia algo,
cuando la cabeza no puede procesar lo que está ocurriendo. Nos quedamos los tres en ese control hasta que el primer gris del amanecer empezó a entrar por las ventanas del pasillo principal. Nadie durmió, nadie lo intentó. El café se quedó frío en las tazas y nadie lo tiró ni lo reemplazó. A las 6 menos cuarto, Rodrigo dijo en voz baja que en 20 minutos llegaba el turno de día y que iba a ser complicado explicar por qué los tres teníamos ese aspecto. Le dije que lo que íbamos a tener que explicar era mucho más complicado que el aspecto. Consuelo dijo que no iba a ser ella quien lo explicara, que eso le correspondía a Villanueva, que para eso era la directora, y que si Villanueva no encontraba las palabras adecuadas para describir lo que había ocurrido en ese pabellón, ese era su problema institucional, no el nuestro. A las 6 en punto llegó Villanueva. Llegó 15 minutos antes de lo habitual, lo cual me dijo que tampoco había dormido bien esa noche. Traía el saco puesto desde temprano y los lentes en la mano en lugar de en la cara, cosa que nunca le había visto hacer antes, y que me indicó que los había tomado al salir apurada sin habérselos puesto todavía. Nos miró a los tres en el control y no preguntó cómo había sido la noche. Dijo directamente que iba a entrar al pabellón C y que quería que Consuelo y yo fuéramos con ella. Rodrigo preguntó si él también iba. Villanueva lo miró un momento y dijo que se quedara en el control y que si en 20 minutos no habíamos vuelto, llamara a mantenimiento para que abriera desde el exterior. Rodrigo asintió. No preguntó por qué la instrucción de respaldo era llamar a mantenimiento y no a seguridad o a otra persona. Todos entendimos que la respuesta a esa pregunta era complicada. Los tres caminamos hacia la puerta del pabellón C. Villanueva llevaba el llavero del corredor y sus propias llaves del cerrojo exterior. Yo llevaba la linterna porque los tres sabíamos que la lámpara del extremo del corredor seguía sin funcionar. Consuelo no llevaba nada en las manos, y eso me dijo que había decidido entrar a ese corredor sin ningún objeto que pudiera volverse un impedimento si necesitaba moverse rápido. Villanueva abrió el cerrojo. Abrió la puerta. El olor del pabellón C vacío era diferente al de las noches anteriores. No el olor a desinfectante y piedra húmeda de siempre. Había algo más, difícil de identificar, parecido al olor del aire en una habitación que ha estado cerrada durante mucho más tiempo del que indica el calendario. Un olor que no correspondía a una sola noche sellada. Correspondía a algo más largo. Caminamos el corredor los tres juntos. Villanueva adelante, Consuelo a su derecha, yo con la linterna a la izquierda. Las celdas vacías a ambos lados. Todo exactamente como lo habíamos dejado. Llegamos a la altura de la celda 7, 2 antes de la 9, y el frío cambió. No de manera gradual. En un solo paso, como cruzar el umbral de una habitación, con el aire acondicionado encendido. El frío de ese extremo del corredor era denso y tenía esa cualidad particular que yo había notado antes en la celda 9. La cualidad de un frío que no viene de la temperatura del ambiente, sino de algún otro lugar que no sé describir con más precisión que esa. Villanueva se detuvo un momento, no dijo nada, siguió caminando. Llegamos a la celda 9. Consuelo verificó el cerrojo superior, en posición. Yo verifiqué el inferior, en posición. Los dos cerrojos exactamente como los habíamos dejado la noche anterior, sin señales de haber sido tocados. Villanueva asintió. Luego abrió la ventanilla de observación. Lo que vimos a través de esa ventanilla fue esto. La celda estaba vacía, el catre sin tocar, la sábana doblada como si nadie la hubiera usado nunca, el suelo de piedra limpio. Y las marcas, el patrón que habíamos visto extenderse noche a noche durante la tercera semana, cubrían ahora no solo las 4 paredes y el techo, sino también el suelo completo de la celda, cada centímetro de piedra disponible, en el mismo patrón continuo y preciso que en las otras superficies. El patrón era completo, cerrado, como si hubiera llegado a su punto final y se hubiera detenido exactamente ahí. Y el aire que entraba por la ventanilla abierta era frío de esa manera que no tenía explicación atmosférica.
el frío que yo había aprendido a asociar con la presencia del interno y que ahora estaba ahí, sin que el interno estuviera. Villanueva cerró la ventanilla con una mano que estaba completamente firme, cosa que me llamó la atención porque la mía no lo estaba. Dijo, con una voz igualmente firme, que habría que contactar a las autoridades correspondientes de inmediato, que el pabellón quedaba cerrado hasta nueva instrucción, que nadie abría esa celda sin su autorización directa. Ninguna de las dos cosas que dijo después de eso respondía a la pregunta que los tres teníamos y que ninguno pronunció en voz alta. La pregunta era simple y no tenía respuesta disponible en ningún protocolo que yo conociera. Si los cerrojos estaban intactos, si no había ningún punto de salida en el perímetro de esa celda, si las paredes eran de piedra maciza de 50 centímetros de espesor, entonces, ¿dónde estaba el interno de la celda 9? Y la respuesta que ninguno de los tres dijo, porque decirla era admitir algo para lo que el lenguaje institucional no tenía espacio, era que no lo sabíamos, que simplemente ya no estaba, y que la manera en que había dejado de estar era algo que ninguno de nosotros iba a poder explicar en ningún documento oficial que sobreviviera al escrutinio de alguien que no hubiera estado en ese corredor durante las últimas semanas. Lo que ocurrió en la hora siguiente a que Villanueva cerrara esa ventanilla fue una demostración perfecta de cómo funcionan las instituciones cuando se enfrentan a algo que no tienen herramientas para procesar. No lo digo como crítica, lo digo como observación de alguien que estuvo ahí y que con el tiempo aprendió a entender que las instituciones no están diseñadas para la verdad, están diseñadas para la continuidad. Y la continuidad requiere un lenguaje que pueda sostenerse en el tiempo, sin desmoronarse bajo el peso de lo que realmente ocurrió. Villanueva llamó a 2 personas de administración antes de que llegara el turno de día completo. Llegaron con cara de quien ha sido convocado a algo urgente, sin recibir suficiente información para prepararse. Villanueva les explicó en términos medidos y precisos que un interno del pabellón C había abandonado las instalaciones durante la noche por medios que estaban siendo investigados, que el pabellón quedaba cerrado hasta nueva instrucción y habría que notificar a las autoridades correspondientes para iniciar el protocolo de búsqueda. Los 2 hombres de administración tomaron notas y asintieron y no hicieron las preguntas que hubieran revelado que lo que Villanueva describía no era lo que había ocurrido en realidad. Esa omisión fue deliberada de parte de los 3, no de mala fe, de la única manera posible de manejar algo que no tenía traducción al lenguaje de los formularios y los protocolos. Yo estaba en el pasillo durante esa conversación y la escuchaba a través de la puerta entornada de la oficina de Villanueva. Consuelo estaba a mi lado. En un momento me miró y me dijo en voz muy baja que eso era exactamente lo que había esperado que ocurriera, que el sistema iba a encontrar la manera de nombrar lo que había pasado con las palabras que el sistema conocía, aunque esas palabras no tuvieran nada que ver con la realidad. Le dije que entendía por qué, que no había otra opción disponible dentro de ese marco. Consuelo dijo que lo entendía también, que entenderlo no significaba que estuviera bien. Tenía razón en las 2 cosas. Los funcionarios que llegaron esa tarde con autorización para inspeccionar el pabellón C eran 2 hombres de mediana edad con ropa formal y caras de quien ha aprendido a no mostrar lo que piensa en situaciones de trabajo. Inspeccionaron el corredor completo. Inspeccionaron cada celda. Llegaron a la celda 9, abrieron la ventanilla, la miraron durante un momento y luego pidieron que se abriera la puerta completa. Villanueva dijo que eso requería su autorización y la de mantenimiento estructural por el estado de la cerradura. Eso no era estrictamente cierto, pero era una manera de ganar tiempo que nadie cuestionó. Los funcionarios examinaron el suelo del pabellón, buscando señales de una salida alternativa. Revisaron las ventanas, los conductos de ventilación, la unión de las paredes con el suelo. No encontraron nada que explicara cómo había salido el interno. El perímetro exterior del hospital fue revisado esa misma tarde por un grupo más amplio. No había ninguna brecha en los muros. No había señales de escalada ni de ningún otro método de salida por el exterior. El informe que produjeron esos funcionarios al día siguiente decía que el paciente había abandonado las instalaciones por medios en proceso de determinación
y que el caso había sido remitido a instancias superiores para su seguimiento. Era el tipo de conclusión que uno escribe cuando no tiene conclusión posible, pero necesita que el documento tenga un cierre. Yo lo leí una semana después, cuando ya habíamos dejado el hospital, y lo único que pensé fue que Villanueva había encontrado exactamente el lenguaje correcto para que ese informe pudiera existir sin derrumbarse. Que eso requería una habilidad específica que yo no tenía y que en ese momento no admiré, pero que con los años llegué a entender como la única respuesta profesionalmente sostenible disponible. Lo que sí sé es que intenté localizar el expediente de ingreso del interno años después, cuando ya vivía lejos y creía que el tiempo había puesto suficiente distancia como para que buscarlo fuera algo que podía hacer sin consecuencias para mi equilibrio. El contacto que tenía en archivos me respondió después de una semana. El expediente de internamiento del paciente de la celda 9 no aparecía en ninguna documentación superviviente del Hospital de San Cristóbal. No archivado en el lugar equivocado. No transferido a otra institución. Simplemente no estaba. El registro oficial terminaba exactamente donde debería haber estado su nombre. Como si alguien hubiera construido cuidadosamente un espacio vacío con la forma exacta de una persona y luego hubiera decidido no llenarlo con nada. Eso, de alguna manera que tardé en entender completamente, me perturbó más que cualquier otra cosa de lo que había ocurrido en ese corredor. Porque las marcas en las paredes y el frío de esa celda y las huellas en el suelo eran cosas que habían ocurrido y que yo había visto con mis propios ojos. Pero la ausencia en el archivo era una decisión que alguien había tomado. Y eso significaba que había personas fuera de ese hospital que sabían algo sobre el interno de la celda 9 que nosotros nunca llegamos a saber. Y que habían decidido que era mejor que no quedara registro. Esa conclusión me quitó el sueño durante más noches de las que quiero contar. Y todavía hoy, con 81 años y el beneficio de 5 décadas de distancia, no sé si esas personas tomaron la decisión correcta o la decisión conveniente. Sospecho que tampoco ellas sabían la diferencia. Lo que sí sé es que el pabellón C del Hospital de San Cristóbal fue clausurado oficialmente pocos meses después con una justificación de problemas estructurales en la mampostería original. El resto del hospital siguió funcionando varios años más. Y el interno de la celda 9 no fue encontrado nunca. Al menos no en ningún registro que yo haya podido localizar. Y he buscado, más de lo que debería haber buscado. Menos de lo que una parte de mí hubiera querido. Nos fuimos del hospital la mañana siguiente al descubrimiento de la celda vacía, y lo hicimos de la manera en que se van las personas cuando saben que no van a volver, pero no pueden decirlo en voz alta dentro del edificio. Consuelo presentó su renuncia por escrito antes de las 8 de la mañana, redactada a mano en una hoja del bloc del control, porque no había querido esperar a llegar a su casa para escribirla en algo más formal. Rodrigo y yo no presentamos renuncia formal. Simplemente no volvimos al turno siguiente, y Villanueva no hizo ningún intento de contactarnos. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber sobre qué tan bien entendía ella lo que habíamos vivido. Los tres coincidimos en la salida del hospital casi por casualidad. Los tres con nuestras cosas. Los tres con esa cara particular que tienen las personas que acaban de terminar algo de lo que no van a hablar en mucho tiempo. El camino desde el hospital hasta la carretera principal era largo, y ninguno de los tres tenía carro en ese momento. Así que caminamos juntos los tres durante casi una hora por el camino de tierra que atravesaba el campo entre el hospital y la carretera asfaltada. Era una mañana fría y despejada, de ese tipo de frío limpio que se siente diferente al frío del corredor del pabellón C. Un frío que tiene olor a tierra húmeda y a pasto, y que entra en los pulmones de una manera que se agradece. Nadie habló durante los primeros 20 minutos. No fue incomodidad, fue el silencio de personas que comparten algo tan grande que necesitan un tiempo para que quepa en el espacio entre ellas antes de poder decir nada alrededor de ello. Rodrigo fue el primero en hablar. Preguntó con esa voz suya de cuando intentaba que algo sonara casual, sin lograrlo del todo, ¿qué creíamos que había sido? No lo que había hecho.
no cómo había entrado ni cómo había salido. ¿Qué era? La pregunta más simple y más imposible de las disponibles. Consuelo caminó unos pasos más antes de responder. Luego dijo una sola palabra: anterior. No explicó qué quería decir con eso. Rodrigo no le pidió que lo explicara. Yo tampoco. Porque esa palabra, en ese camino de tierra con el hospital todavía visible a nuestras espaldas y la carretera todavía lejos adelante, contenía exactamente lo que los tres habíamos llegado a entender de maneras distintas durante esas semanas. Que lo que había estado en la celda 9 no era algo que perteneciera a ese hospital, ni a esa época, ni a ningún marco institucional construido por personas. Que era algo que existía en un tiempo diferente al nuestro, que había estado antes de que se construyera ese edificio, que estaría después de que los tres nos hubiéramos ido del mundo. Y que las semanas que había pasado en ese corredor eran algo completamente irrelevante en la escala de tiempo en que operaba. Nosotros éramos, en esa escala, una pausa tan breve que apenas merecía el nombre de pausa. Llegamos a la bifurcación de la carretera donde el camino se dividía en 3 direcciones. Consuelo tomó hacia el oeste sin mirar atrás. Rodrigo tomó hacia el norte. Yo me quedé parado en la bifurcación un momento, mirando el punto donde los dos habían desaparecido cada uno por su camino. Luego tomé hacia el sur y no volví la vista hacia el hospital. Esa fue la última vez que vi a Rodrigo Estevez y a Consuelo Barragán. Y lo que cada uno de nosotros cargó desde ese cruce de caminos hacia adelante era algo que nunca discutimos entre nosotros porque el acuerdo sin palabras que habíamos construido en ese corredor seguía vigente. Que nombrarlo repetidamente no lo hacía más manejable. Y había cosas que se cargan mejor en silencio que en compañía. Y que el silencio, aunque pesado, era la única forma de respeto que podíamos ofrecer ante algo que claramente estaba muy por encima de nuestra capacidad de comprensión. Hay algo que no conté en la parte del camino de tierra, algo que guardé para este momento porque necesitaba que todo lo demás estuviera dicho antes de decir esto. Cuando me quedé parado en la bifurcación, viendo cómo Consuelo y Rodrigo desaparecían cada uno por su dirección, hubo un momento, breve, de unos pocos segundos, en que miré hacia atrás. No sé por qué lo hice, el instinto quizás, o algo más difícil de nombrar. Miré hacia el hospital, que desde esa distancia se veía pequeño contra el cielo de la mañana, con sus ventanas angostas y sus muros de piedra, y el ala del pabellón C visible desde el lateral derecho del edificio. Y en la ventana del extremo del pabellón C, la ventana más alta de la celda 9, que desde ahí era solo una abertura oscura entre barrotes oxidados, había algo que no debería haber estado ahí. No sé cómo describirlo con más precisión que esto. Había una diferencia en la oscuridad de esa ventana, una cualidad en la sombra que no correspondía a la sombra de una celda vacía. Como la diferencia que existe entre la oscuridad de un cuarto donde no hay nadie y la oscuridad de un cuarto donde hay alguien que no quiere ser visto. Duró menos de 3 segundos. Luego era solo una ventana entre barrotes en la pared de un edificio viejo, a la luz de la mañana. Giré y seguí caminando hacia el sur sin mirar atrás de nuevo. No lo conté ese día. No lo conté durante años. Lo estoy contando ahora porque a esta altura de mi vida he llegado a la conclusión de que las cosas que uno guarda demasiado tiempo se vuelven más pesadas, no más livianas. Y porque si voy a contar esta historia, tiene que estar completa. Incluso las partes que me cuesta más sostener. Los años que siguieron a esa mañana fueron años normales en la superficie. Encontré trabajo en otro lugar, en un almacén de distribución que no tenía nada de institucional y donde el único ruido nocturno era el de los camiones en el patio exterior. Me casé, tuve una hija. Construí una vida que hacia afuera tenía el aspecto de una vida ordinaria y que hacia adentro cargaba esa zona sellada donde vivía todo lo que había ocurrido en el pabellón C. No como un trauma que me impedía funcionar, como una habitación con la puerta cerrada que yo sabía que estaba ahí, pero a la que había decidido no entrar. La decisión de no entrar fue en general la correcta. Hay cosas que uno puede integrar con el tiempo
y hay cosas que simplemente se cargan. Lo del pabellón C era de las segundas. Lo que sí hice, de manera intermitente a lo largo de los años, fue buscar información. No de manera obsesiva, pero cuando aparecía algo que pudiera ser relevante, lo buscaba. Busqué registros del Hospital de San Cristóbal en archivos públicos. Busqué el nombre de Mendoza Arrieta, el médico que había renunciado, en directorios médicos de los años siguientes. Busqué referencias a casos similares en otras instituciones de la misma época. Lo que encontré en todas esas búsquedas fue muy poco, y casi siempre llegaba a un punto donde la información simplemente terminaba sin dar explicaciones. Como si hubiera un patrón de ausencias construido alrededor de ese asunto que se extendía más allá del hospital y más allá de las personas que habían estado directamente involucradas. Una vez, muchos años después, encontré en un archivo regional una referencia a un caso que correspondía en fecha y descripción a lo que había ocurrido en el pabellón C. La referencia era parte de un informe de inspección de instituciones de salud mental de la época. El caso estaba descrito en 3 líneas como un incidente de paciente no localizado, con investigación concluida sin hallazgos determinantes. Y al margen de esas 3 líneas, escrito a mano con una caligrafía que no correspondía al resto del documento, alguien había escrito 2 palabras que no formaban parte del texto oficial. Las 2 palabras eran «no busquen». Sin firma, sin fecha, sin ninguna indicación de quién las había escrito ni cuándo. Arranqué esa página del archivo, todavía la tengo, en el mismo cajón donde está el dibujo que hizo Rodrigo del patrón que encontró en el suelo del corredor esa noche. Son los 2 únicos objetos que conservo de todo lo que ocurrió en el pabellón C. Y los 2, cada vez que los saco del cajón para revisarlos, que no es frecuente pero que ocurre, me producen la misma sensación. La sensación de que lo que estuvo en la celda 9 no fue un evento aislado, que fue una visita, y que las visitas, por definición, van y vienen. Tengo 81 años, y vivo solo en esta habitación con vista al patio interior y las manos que ya no me obedecen tan bien como antes. He pensado mucho en por qué decidí escribir esto ahora, después de 53 años de silencio. Y la respuesta honesta es que no fue una sola razón. Fue la acumulación de algo que con el tiempo se volvió más pesado que el costo de decirlo. Y fue también algo más concreto. Hace unos meses, revisando papeles viejos que mi hija me había pedido que ordenara, encontré entre las cosas guardadas una foto que no recordaba tener. Era una foto del Hospital de San Cristóbal, tomada desde la carretera, de esas fotos que se toman sin mucho propósito, como registro de un lugar antes de alejarse de él. No recuerdo haberla tomado. No recuerdo tener una cámara en esa época. Pero ahí estaba, con esa calidad amarillenta de las fotos viejas, mostrando el edificio completo desde el camino de tierra. Y en la ventana del extremo del pabellón C, la ventana de la celda 9, había algo que no era solo oscuridad, una diferencia en la sombra, la misma que vi aquella mañana desde la bifurcación del camino. En una foto que no recuerdo haber tomado. Guardé la foto en el cajón con el dibujo de Rodrigo y la página del archivo. Luego me senté en esta silla y empecé a escribir. Lo que aprendí en esas semanas en el pabellón C, lo que tardé décadas en terminar de entender, es esto. Nosotros construimos paredes para separar lo que entendemos de lo que no entendemos. Hospitales, archivos, protocolos, documentos oficiales. Construimos sistemas enteros cuya función real no es contener la realidad, sino hacer que la realidad quepa en el espacio que le tenemos asignado. Y eso funciona la mayor parte del tiempo, porque la mayor parte de la realidad coopera con ese proceso. Pero hay cosas que no cooperan. Hay cosas que usan nuestros muros para sus propios fines sin pedirle permiso a nadie. Que entran y salen de nuestros sistemas con la misma facilidad con que uno entra y sale de una habitación prestada. Y cuando se van, dejan el espacio exactamente como lo encontraron, con los cerrojos intactos, con el catre sin tocar, con el silencio de algo que terminó lo que vino a hacer y siguió adelante. Lo que más me costó aceptar no fue ninguno de los fenómenos que ocurrieron en ese corredor. Fue esto, que en ningún momento de todas esas semanas
tuve la sensación de que lo que había en la celda 9 nos considerara un problema. No éramos un obstáculo, no éramos una amenaza. Éramos simplemente parte del entorno de ese lugar durante el tiempo que estuvo ahí. Como las paredes, como los cerrojos, como las sillas del control donde Rodrigo y yo nos sentábamos a llenar el log. Elementos del espacio que estaba usando para algo que nosotros no podíamos entender. Y cuando terminó, se fue, sin explicación, sin despedida. Sin ninguna señal de que nuestra presencia hubiera importado en algún sentido que nosotros pudiéramos reconocer. Hay una diferencia enorme, lo digo con el conocimiento de quien ha tenido 50 años para medirla, entre ser ignorado por algo que no sabe que existís y ser ignorado por algo que sabe perfectamente que existís y ha evaluado que no cambia nada. Lo primero es indiferencia. Lo segundo es algo para lo que no tengo nombre, pero que pesa de una manera completamente diferente. Lo que estuvo en la celda 9 sabía que estábamos ahí. Lo demostró de maneras que no dejo de recordar. Y aún así, en ningún momento de esas semanas fuimos más que mobiliario para lo que hacía. Eso es lo que cargo. No el miedo. No el recuerdo de las marcas en el techo, ni del frío de esa celda, ni de la sonrisa de esa noche. Cargo la certeza de que hubo algo en ese corredor que nos miró directamente y decidió que no cambiábamos su ecuación en ningún sentido significativo. Y que probablemente tenía razón. Así que les dejo con esta pregunta, y quiero que la piensen de verdad antes de responder. Si existiera algo que lleva siglos moviéndose por el mundo con sus propios fines, que entra en los espacios que nosotros construimos y los usa como le conviene, y luego se va sin dejar nada, excepto marcas que nadie puede explicar, algo que nos ha visto a todos y ha decidido que no somos un factor relevante en lo que hace. Si eso existiera, ¿prefieren saberlo o prefieren no saberlo? Escríbanlo en los comentarios. Quiero leer lo que piensan. Y si esta historia les llegó de alguna manera, si sintieron algo mientras la escuchaban, denle like y suscríbanse al canal. Es la única manera de que estas historias sigan llegando a más personas. Nos vemos en la próxima.